Pues bien, como les decíamos, el tema de la conferencia mañanera del día de hoy fue el reportaje publicado el pasado 29 de diciembre en The New York Times en relación a este supuesto laboratorio en donde elaboraban fentanilo, un laboratorio localizado en pleno centro de Culiacán, allá en Sinaloa, que es ahorita uno de los lugares con mayor registro de violencia, y siempre hay que recordarlo, a partir de la detención, del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, llevado de manera irregular a Estados Unidos, una situación que aún no se esclarece por parte de las agencias de Estados Unidos si tuvieron participación o no en este suceso. Bueno, en este contexto es que las reporteras del New York Times acuden a esta localización y relatan ellas cómo es que se lleva a cabo todo este proceso. Aquí el lunes lo comentamos con nuestro director de la unidad de investigación, Álvaro Delgado, sobre cómo llaman la atención las medidas en las que elaboraban este supuesto fármaco letal del cual está detrás de todas las epidemias de sobredosis, tanto en Estados Unidos y Canadá. Álvaro Delgado bien lo exponía, como él decía, tienen un trapo, vemos que no tienen protección, tienen ahí un pequeño ventilador, cervezas abiertas, picantes, salsas picantes alrededor. Todo esto es lo que nos llamaba la atención y lo comentábamos el lunes sin ser expertos en cuanto a la elaboración de estos productos, pero también dábamos cuenta la carencia de medidas como un equipo profesional, pero también que no había básculas, que no veíamos termómetros, que no veíamos matraces. Pues bien, este lunes... Del pasado lunes, la presidenta cuestionó este reportaje en donde se exhibía todo esto y dijo que iba a presentar todo un análisis sobre lo ocurrido en este laboratorio. Iban a analizar con base a evidencia científica qué es lo que ocurría. Y ese fue el tema de hoy de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual, a partir del análisis que hacen la Secretaría de Salud, la COFEPRIS y la Secretaría de Marina, que hay que recordar tiene presencia en Culiacán, y que ha sido muchas veces responsable de este tipo de decomisos de este fármaco, este opioide letal, dan a conocer hoy prácticamente lo que se trataría de un montaje. Por ejemplo, decía el subsecretario de Salud, Baruch, una elaboración de este químico, si las medidas pertinentes de protección por la exposición de los gases, en 30 segundos se hubiera cobrado la vida de quienes estaban elaborando estas sustancias. Como eso, empezaron a exponer otra cuestión clave, que es lo que maneja el reportaje del New York Times, que ahorita vamos a leer el inicio, en relación a cómo no hay realmente ellos decían que ya podían resistir estas sustancias porque ya estaban acostumbradas a su elaboración. Dicen, no, eso no existe, eso no es posible. Pero bien, antes de entrar a detalle de qué es lo que comentaron esta mañana, sí sería bueno empezar a leer, a rescatar el inicio de este reportaje de Natalie Kitroev y de Paulina Villegas. Empieza el reportaje. Acabamos de ingresar al laboratorio de fentanilo cuando el cocinero vertió un polvo blanco en una olla llena de líquido. Empezó a mezclarlo con una batidora de inmersión y de la olla surgieron vapores que inundaron la diminuta cocina. Vestíamos trajes de protección tipo hazmat y máscaras de gas, pero, esto es clave, el cocinero solo llevaba un cubrebocas quirúrgico. Él y su ayudante habían llegado hasta aquí con prisa para atender un pedido de 10 kilogramos de fentanilo, lo cual costaría básicamente millones de dólares en cuestión de esa cantidad. Si bien a nosotras una sola inhalación de los químicos tóxicos podía matarnos, nos explicaron, ellos ya tenían tolerancia a la droga letal, algo que el día de hoy desmienten las autoridades, diciendo que
eso no es posible, no puede haber esta tolerancia a una droga letal de la cual precisamente es responsable las epidemias de sobredosis tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y sigue el reportaje. Sin embargo, el cocinero se dio la vuelta. Ahora sí me pegó, dijo con aspecto aturdido. Necesito salir a que me dé el aire tantito. Y el joven salió del lugar rápidamente. Así es como inicia esta publicación que ha sido retomada por algunos medios, que ha hecho eco por parte de algunos grupos de la oposición, para, en sus palabras, dar cuenta de la facilidad con la que se elabora este opioide. Pues bien, el día de hoy ya la conferencia, como lo había prometido el lunes la presidenta, se empieza a hablar sobre este análisis técnico. El subsecretario de Salud, Alejandro Sbarch, pues fue el que desmiente este reportaje sobre la fabricación de fentanilo, ya que dijo no es posible elaborarlo en una cocina como la que todos vimos ahí con las cervezas, la máquina de paninis y demás, que valga decir, ha desatado toda una ola de memes y burlas en redes sociales. Dijo que para ello se necesita un laboratorio, que es como lo comentábamos este lunes, como los que se han decomisado anteriormente aquí en México, que pues precisamente se ven todos los instrumentos necesarios para la fabricación de una droga de este tipo, o como los que se han asegurado en Canadá, que prácticamente vemos que son megalaboratorios con todos estos instrumentos y herramientas adecuadas para la elaboración de una sustancia así. Alejandro Sbarch expuso que no existe científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad, como se afirma en la publicación. Sbarch señaló posteriormente que si en verdad hubiera sido fentanilo lo que se producía, el cocinero solo hubiera durado 30 segundos, que es lo que le decía, al no tener la protección adecuada ni la ventilación necesaria. Incluso dice que este pequeño ventilador que se empleó ahí, que está atrás de las ollas, era insuficiente para poder realizar la extracción de todos los gases que estaban emanando de la sustancia que preparaban. Para ello expuso, se necesitaba más bien de toda una equipación, extractores más sofisticados y demás para estar sacando toda la sustancia. Pero vamos a escuchar cómo fue lo que lo expuso esta mañana el subsecretario Alejandro Sbarch. La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. 0.2 miligramos, para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota. Bueno, como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo.
Después del subsecretario de Salud Alejandro Sbarch, que plantea y da a conocer estas cuestiones, ya digamos en un análisis técnico más puntual, dando escudriñando en cada imagen, la teniente Juana Peñalosa, que es una química analista de precursores en campo de la Secretaría de la Marina, hace un análisis muy puntual, ahora sí, de cada una de las imágenes, por ejemplo, y de los videos. En relación a este video de 10 segundos que no tiene sonido, en el cual está contenido en el artículo, dice que estos hombres no identificados que manipulan estas dos ollas con un líquido blanco hirviente en esta estufa, no mencionan en ningún momento las reporteras qué tipo de precursores químicos son los que están empleando. Cuestiona el que como de medida de protección personal únicamente porten una bandana de tela que deja al descubierto solo los ojos. Incluso la teniente señala que más que una medida de seguridad, pareciera que lo que estaban haciendo con estas bandanas era pues ocultar su identidad más que protegerse de estos químicos que, como hemos dicho, si fuera fentanilo, lo dicen las autoridades también, pues no hubieran podido pues protegerse o salvaguardarse. Dan cuenta del tema de la cocina, que sea un lugar en donde están expuestos alimentos, bebidas, que sea una cocina, ahora sí, que es común y corriente, la que se emplee para este proceso. También cuestionan el recipiente, en el otro video en el que se ve un recipiente de aluminio con un polvo color azul en el que supuestamente es fentanilo, y dicen que no se identifica el uso de algún tipo de protección personal observándose la exposición directa al supuesto fentanilo, algo que sería pues prácticamente letal. En otras imágenes observan polvo blanco sobre una mesa circular a una fuente de luz, que es el supuesto fentanilo terminado, nuevamente sin, pues como hemos visto el lunes que pasamos imágenes de otros laboratorios en el donde estaban en un lugar aislado, ahí resguardado y demás. Aquí no vemos eso. Dice, se apresan las sustancias químicas mencionadas en el artículo, que es el hidróxido de sodio y la acetona, que fueron utilizadas en la supuesta síntesis del fentanilo. Se trata de dos químicos esenciales en la elaboración de drogas sintéticas en general. También hablan cómo un hombre no identificado incorpora la tinta azul al supuesto producto terminado, esta vez utilizando guantes de látex que dicen pues tampoco podría resultar en una protección adecuada. Ya como conclusiones del análisis, la teniente Juana Peñalosa dice que pues a lo largo del video y del artículo nunca se mencionan qué precursores químicos se utilizaron. Tampoco se observa el equipo de protección personal mínimo requerido para evitar la intoxicación por estos gases desprendidos durante la reacción de síntesis o bien la exposición al clorhidrato de fentanilo puro, cuya dosis letal es de 2 miligramos. Dice que en otra parte del video los cocineros dicen que no necesitan porque ya habían desarrollado una cierta inmunidad a esta tolerancia de la droga letal. Ella dice que pues básicamente no es posible generar esta tolerancia. Respecto a los mencionado por los presuntos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad, esto también es importante. En el reportaje dicen que las reporteras que habían estado intentando acudir a un laboratorio, pero debido a toda esta situación de violencia que hay en Sinaloa no habían podido tener oportunidad. Los hombres no identificados señalan en ese momento que pues que tenían que hacerlo rápido y porque habían desmantelado días atrás un laboratorio y pues que estaban ahí como haciéndolo todo rápido y con siendo cautelosos. La teniente dice, no es la manera en la que operan los grupos. Si hubiera habido un decomiso, lo normal es para evitar otros decomisos que paren sus actividades en lo que buscan una localización adecuada para poder seguir operando.
Por lo anterior, dice la teniente, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. Pero vayamos a escuchar cómo lo plantea la teniente Juana Peñalosa a detalle cada uno de este análisis, que es en verdad muy pertinente. Vayamos a escucharlo. Derivado del análisis de la nota, no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Pues bien, ahí lo tiene. Por su parte, en esta conferencia mañanera esta primera conferencia mañanera del año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó nuevamente el que se haya producido un artículo de este tipo a través de información que no es creíble. Sostuvo que su gobierno combate el tráfico de fentanilo desde diversas maneras e indicó que en el caso de haber exhibido las inconsistencias del The New York Times fue en defensa del derecho a la información. Sheinbaum Pardo reconoció que ya el New York Times fue el mismo medio que acusó en el pasado a López Obrador de tener estas ligas con el narcotráfico en esta supuesta campaña de 2006. Ya se ha cuestionado en distintos espacios, principalmente aquí Sin embargo, esta manera de hacer política, porque al final es lo que hacen, este tipo de artículos sin sustento, impactan en la agenda política mexicana porque es retomada por la oposición y generan un vacío informativo al dar a conocer todas estas situaciones, sobre todo en un contexto tan puntual como lo es en la víspera de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo cual va a ocurrir el próximo 20 de enero. Cuando está de por medio una amenaza arancelaria para imponerla a los productos mexicanos, si no se frena la producción de fentanilo. Lo veíamos en Canadá, cómo se empiezan a dar todos estos decomisos de estos megalaboratorios, y aquí la propia presidenta ha dado a conocer que han llevado a cabo distintas acciones para atender esta situación. Y ¿cómo sale este reportaje precisamente en este momento, como en su momento ocurrió el reportaje que buscaba vincular la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador de 2006 al crimen organizado? Esta primera parte de lo ocurrido con López Obrador se da en un contexto electoral de cara al proceso presidencial, y ahora esta publicación se da de cara al pues la llegada de Donald Trump, cuando está esta amenaza en ciernes tanto para México como Canadá. Incluso la presidenta vuelve a insistir en un tema clave, en
¿qué acaso no se produce fentanilo allá en Estados Unidos? Que es una de las cuestiones que se han planteado desde aquí. Pareciera que el tema de narcotráfico, grandes y poderosos cárteles, como los denominan en Estados Unidos, solamente es un tema de México, y cuando se cruza la frontera hacia la Unión Americana se vuelven simple y sencillamente pandillas, pequeños grupos, células y demás. Pero pocas veces se cuestiona cómo es que tienen esta capacidad o qué hace el gobierno de Estados Unidos para, pues, frenar todas estas redes de distribución dentro de su propio país, y no vemos estas medidas que se centran a lo que ocurre de esta parte de México, ya con otro tipo de amenazas como es la arancelaria, sí, pero también estas nuevas amagues que ha hecho Donald Trump de llegar desde el primer día y calificar a las agrupaciones criminales que trafican drogas hacia ese país como agrupaciones terroristas, una cuestión que tendría, pues, impacto en la soberanía de México al intentar meterse a través de distintas operaciones para combatir directamente estas agrupaciones. Nosotros lo hemos visto a lo largo del mundo. Cuando Estados Unidos califica alguna organización de terrorismo, entra a estos países y lo que genera básicamente es caos, y muchas veces, como sucedió en Afganistán, llevan a cabo toda una operación, desmantelan y demás, dejan un estado ahí fallido y simple y sencillamente, pum, se retiran y hasta ahí. En México evidentemente no podría ser de esa medida ante la competencia, pero sí recordemos que en gobiernos pasados, en gobiernos panistas con Enrique Peña Nieto, había una injerencia directa de agencias como la DEA en las operaciones contra el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador lo saca de la jugada a través de esta ley que publica y que les permite, pues, lo mínimo que es, si van a estar operando aquí, tienen que decir qué es lo que están haciendo, tienen que informar cuántos están y demás. Desde ahí se da esta ruptura, y vemos cómo esta ruptura con la DEA ha desencadenado en diversas situaciones, en distintos episodios, y de hecho en estas publicaciones que se daban a conocer de New York Times fueron identificados en la propia agencia como una de las fuentes. Bien, ahora este es otro nuevo episodio, lo cual la presidenta cuestiona que se dé en esos términos de falsear información, sobre todo al tratarse de un medio con tanto impacto como es de The New York Times, y como lo decía a Álvaro Delgado en este espacio, un reportaje que va prácticamente dedicado a la comunidad estadounidense para que ellos mismos vean la facilidad en la que se produce esta sustancia en pleno centro de la capital de Sinaloa. Vayamos a escuchar qué es lo que comenta la presidenta esta mañana. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Miren, nada más pongan la última vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos aquí, de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas, es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente o que evidentemente no tuvo información creíble. Eso es lo que está a debate, porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto, comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país, que se
combate de diversas maneras. La próxima semana ya presentamos la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo, y también desde la perspectiva de la seguridad pública y de la Fiscalía General de la República. Pero aquí estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible o no que un medio que no sea mexicano o no publique notas que no son creíbles desde la perspectiva científica, como se ha mencionado aquí. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos planteando. Repito, porque este medio fue el que planteó en su momento, entre otros, que si había habido en el 2006, en la campaña de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas. Por parte de The New York Times ya ha habido una respuesta. Esta ocurrió el lunes, luego de que en un primer momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a este medio pues ser serios y cuestionó esta información que desde el principio ha dicho que no era creíble y anunció que iba a presentar todo este análisis que se da a conocer este jueves. Pues bien, en una publicación a través de su cuenta de relaciones públicas, The New York Times dijo: The New York Times tiene absoluta confianza en nuestros reportajes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México. Nuestras periodistas pasaron meses investigando la industria del fentanilo, citaron oficialmente a funcionarios y exfuncionarios mexicanos sobre estos temas y documentaron la operación de un laboratorio de fentanilo en Sinaloa. Respaldamos plenamente la reportería, dijo el medio. Pues bien, en este caso de la publicación en cuestión, que ha sido la que ha sido cuestionada de así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa, pues prácticamente es una crónica periodística cuyas fuentes pues son lo que dicen los supuestos cocineros de fentanilo, los supuestos criminales que están elaborando esta sustancia, este opioide que, como aquí lo hemos dicho, es el que tiene contra las cuerdas a tanto Estados Unidos como a Canadá en cuestión de sobredosis, pues que básicamente los han llevado al Trump a hacer estos amagues para tratar de frenar una cuestión, y ante lo cual ha respondido la presidenta en esta primera plática que tuvo por teléfono con Donald Trump, cuando él le preguntó sobre la producción o qué tan grave era el problema aquí en el país de consumo de esta sustancia. La presidenta le respondió en ese entonces pues que aquí no había la gravedad en cuanto a la sobredosis como lo había en Estados Unidos. De hecho, hablaron sobre le comentó la presidenta las campañas que se han llevado a cabo desde el gobierno para la prevención del consumo de estas sustancias, y en palabras de la presidenta, el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró interesado en este tipo de campañas sobre las cuales la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se darán detalles la próxima semana para ir ahondando en esta otra parte del tema, como ella lo ha mencionado. Pues bien, ahí lo tiene este primer tema, que fue el que se sentó prácticamente la conferencia mañanera de este primer jueves del año.